tomas de protestas y están por acá Ignacio Olagarda y Joaquín Robles Linares. Bienvenidos, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Las tomas de protesta que va a ser este domingo, ¿cómo han sido a lo largo de la historia? Bueno, quisiera dar un contexto jurídico primero, porque es lo que dice la ley, ¿no? Primero, todo empezó cuando el triunfo de la independencia, el 21, que el 24 hubo la primera constitución de esta república. Y esta república decía que el que tomaba protesta como presidente decía: juro por Dios y los santos evangelios que ejerceré finalmente el encargo, bla, bla, bla. Juro por Dios y los santos evangelios. Así era, ¿no? Esta constitución tenía su raíz en la constitución de Cádiz de 1812, que decía que todo, era un reino de católico y la religión católica era la religión legal en el reino. Y en 1857 decía lo siguiente: juro desempeñar leal y patrióticamente el encargo de presidente. Seguía jurando hasta el 57. Pero después, cuando vino esto de las leyes de reforma y la época liberal juarista, olvidémonos de jurar por Dios. Entonces pasó a ser una protesta, porque ya estábamos en un estado laico. Entonces dejó de ser un juramento, ahora es una protesta. Y en 1917 la Constitución actual dice que protesto guardar y hacer guardar la Constitución y bla, 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 ya sabemos el texto. Y hay un artículo en la Constitución, el 129, que dice que todos los funcionarios públicos, sin excepción alguna, antes de empezar a trabajar, tienen que tomar protesta. ¿Qué dice la Constitución estatal? La Constitución estatal dice primero que quien ejerce el poder ejecutivo en Sonora se denomina gobernador del estado de Sonora. Quítenle la palabra constitucional, porque es constitucional, es un pleonasmo decir gobernador constitucional, además así dice la Constitución, gobernador del estado de Sonora. El interino, el suplente, el provisional y el sustituto son constitucionales también porque están en la Constitución. El único gobernador que no es constitucional es el que se da golpe de estado y ese pues no existe todavía. Y dice que durará en el cargo 6 años, tomará posesión el 13 de septiembre posterior a la elección ante el Congreso del Estado y deberá guardar y hacer guardar la Constitución, como lo dice la Constitución Federal. Si por algún motivo no hubiera podido hacerse la elección de gobernador o el gobernador electo no se presentara a desempeñar el cargo, cesará automáticamente el saliente, supliendo inmediatamente la falta del presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Esto lo digo por lo que se habla de la enfermedad del gobernador Durazo hoy en día, que es la primera vez que se asoma una posibilidad de que no pudiera tomar. Entonces el presidente del Tribunal Superior de Justicia es el que asume la gobernatura, en lo que pues se nombra un interino, esperar que se alivie y luego después tomará protesta. ¿Cómo? Se mantiene vigente entonces lo que Illescas Ferrat se adelantó hace 26. Se mantiene vigente el presidente del Poder Judicial. Sería en caso de que Alfonso, supongamos, aunque ya dijo, ya está bien, ¿no? Digo, hay que no futurear, ya dijo Alfonso Durazo, ya resultó Pero puede negativa. pasar en cualquier momento pues que se muera el electo, ¿no? Todo puede pasar. Por eso está esto previsto en la Constitución. Eso es lo que dice la ley, pero ¿qué era? ¿O cómo era la toma de protesta? El boato. El boato, exactamente. El boato era una ceremonia republicana, porque y digo republicana, porque había que olvidar los siglos que tuvimos de monarquía. Siglo XIX, republicano, y siglo XX, republicano. Entonces era un evento, pues, grande, tipo casi monárquico, porque parecía que estábamos eligiendo a un rey, a un monarca. En México, el primer presidente de la República que tomó protesta fuera del Congreso fue Plutarco Elías Calles, en el Estadio Nacional ante 30,000, 40,000, e hizo esta ceremonia que nos recuerda a Hitler, pero eso fue antes de que existiera Hitler. Entonces, esto tiene otro origen en eso de tomar protesta. Soviético, ¿no? Se juraba ante la Biblia, o se juraba como en Estados Unidos, ante la Biblia. En este país, pues es un estado laico. Y en el estado, pues era igual. Quiero recalcar que el escenario para tomar protesta es el Congreso del Estado o la sede del Cabildo para los presidentes municipales. Cuando no es así, que se va a usar otra sede, el Congreso o el Cabildo, ayuntamiento en realidad se debe decir, pues
establecen como sede otro lugar. Y antes era en el Cine Sonora, donde se tomaba protesta como gobernador hasta los años 60. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¿A poco? Oye, ¿y qué tal como quedó, no? Despido la señal y me quedo en toda la plataforma de Proyecto Puente y se sube, por supuesto, a esta mesa y seguimos aquí con el análisis de la historia. Suscríbase al canal de YouTube. Despedimos la señal de Megacable en el 151 y 1151 HD Megacanal y La Voz del Pitic. Te invitamos a seguir con nuestra transmisión en vivo en proyectopuente.com.mx, en TuneIn, Proyecto Puente Radio, Facebook y YouTube, Proyecto Puente, periodismo diferente. Adelante, Joaquín, bueno, como una excelente introducción. Después de la introducción, bueno, hay que recordar que el Congreso tiene la facultad para nombrar también la sede donde sea, ¿no? En la época juarista se tomaba protesta en la Cámara de Diputados, que estaba dentro del Palacio Nacional. Aquí en Sonora se tomaba protesta dentro del Palacio de Gobierno, porque ahí estaban la Cámara de Diputados. Y a partir de los años, que dice Nacho, hasta los años 60, el Cine Sonora, que era un lugar pues, que brindaba las condiciones. Y hay que recordar que la ceremonia de la toma de protesta en nuestro régimen político, al menos en lo que nos toca en el siglo XX, es como la entronización. Después de una gira triunfal, porque venía el destape del candidato, pues no había una competencia real, el candidato hacía una gira, se reunía con todos los sectores, proyectaba grandes esperanzas, cambios, definitivamente progreso. Y al final, esa ceremonia de entronización, esa ceremonia con un gran simbolismo, se hacía enfrente de los poderes del Estado, los poderes políticos, que era el Congreso, el Poder Judicial, pero algo muy importante, con también el poder del capital y también lo que tenían el capital social, las organizaciones obreras y todo. Para ejemplificar lo que estoy diciendo, les voy a dar un dato. En 1967 se inaugura el Auditorio Cívico del Estado. Pero para los que hemos andado en estos asuntos, el Auditorio Cívico lo construyeron básicamente para eventos cívicos y políticos, no artísticos, que es lo que mucha gente piensa. Por ejemplo, el Estudio Dato tiene muy mala acústica. No es teatro. No es un teatro, tiene muy mala acústica, necesita sonorizar los eventos, no tiene ni siquiera foso para orquesta, o sea, no tiene las condiciones que tiene un teatro. Lo hicieron efectivamente como el punto culminante de esa clase política, el recinto especial en el 67, donde se sucederían una cantidad de eventos muy importantes y básicamente de esta ceremonia que tiene un gran simbolismo dentro del sistema político mexicano. Es una cosa curiosa porque después se haría en el CUM. Bueno, eso sería después. El CUM, que empezó antes del Auditorio Cívico, estaba la Casa del Pueblo, donde ahora es el auditorio. Donde es ahora el Parque Infantil. Que había un enorme salón. Ese lo hizo don Rodolfo Elías Calles y funcionaba también, precisamente era la Casa del Pueblo, que había unos vitrales muy bonitos. Fue sustituido el auditorio, que ese auditorio fue sustituido para eso. Entonces todo el mundo quería ir a ese evento, que te llegara la invitación que ibas a tomar posesión, que ibas a asistir a la toma de posesión. Y la otra variable, Joaquín, ¿venía o no venía el presidente? Si viene el presidente, siempre tiene un simbolismo. Si no viene, pues, caray. Entonces, no, pero también la calidad del representante. Sí. Secretario de Gobernación, el personaje más relevante del gabinete. O sea, era todo una ceremonia así de entronización. Sí hubo eventos que hicieron o modificaron lo que era la toma de protesta. Por ejemplo, Jacinto López, ¿no? Contra 49. Nacho Soto, que él hace un gobierno paralelo, toma protesta en el Jardín Juárez. Enfrente del Cine Sonora. Enfrente de 49. 49. Ignacio Soto era el gobernador legítimo. Y hace el gobernador legítimo gobierno y dura ahí un mes y medio ahí en el Jardín Juárez. ¿Te recuerda Reforma, el presidente legítimo? Igual. Entonces, por ejemplo, sí hubo sus detalles, ¿no? No todo fue así como la de Félix Valdés. ¿Te acuerdas que también
Alberto Rosas hizo algo similar. Ya lo había hecho en el 49, ¿no? Entonces, todo era en el auditorio cívico, ahí había que ir. A mí me tocó el 79 con Samuel Ocaña, yo estuve ahí, conocí a López Portillo y lo saludé. Imagínate, el presidente de la República. En ese momento. No, Entonces entraba, el Estado Mayor tomaba, no estoy exagerando, desde el aeropuerto hasta la calle Rosales, un soldado cada cuadra. Y tomaba, se hospedaba la esposa o él a veces se hospedaban en el Hotel Internacional, aquí en el Calinda. En el Calinda. Hoy el el CEL. En el último piso, soldados en todas partes. Era un evento, pues, histórico. Faraónico. Todos los representantes de los municipios venían al evento. Y así era ahí en el Auditorio Cívico. Pero de repente el 91, ahora sí llegamos, cambió. Gobernador Beltrones, hecho en la Ciudad de México. No, ahora va a ser en el CUM. ¿Cuántos caben en el CUM? 10,000 personas, ¿no? Creo que 14,000, ¿no? Pero 12,000, bueno. pero si le quitas la parte del escenario quedan como 10,000. Pues ahí fuimos 10,000 a la toma de protesta de Beltrones, pero en aquella cosa majestuosa. Ahí también estuve y fui secretario particular en el evento de Francisco Labastido Ochoa, el gobernador de Sinaloa. Es una anécdota que yo tengo. Me tocó ir a recibirlo al aeropuerto. Pues era majestuoso, ya no eran 800 del auditorio cívico, eran 10,000, éramos. Entonces ahí era un evento grandioso, más gente podía estar. Ahí estuvo Julio César Chávez, por cierto. Todo mundo sonorense. Es que invitaban a los sonorenses que vivían fuera de Fíjate, César Chávez en ese momento. Sí. Uf, eran los 90. Y salió caminando. ¿Estuvo Salinas? ¿Con Beltrones? No, sí, Salinas. Salinas, ¿no? Otro chisme, lo saludé de mano a Y Salinas. Tenía la manita venían muy débil, también, por cierto, así muy flaquita. no, y venían los miembros del gabinete, los más relevantes. Era realmente Los gobernadores de la región. Mientras más gobernadores y presidentes y secretarios, era más importante el evento de ese gobernador en turno. Y a partir de entonces creo que se hizo. Bueno, López Nogales. Burs fue en el López Nogales fue en el auditorio. En el auditorio, también. Sí. Volvió. Y Burs no fue en el gimnasio de la universidad. No, el de Burs fue en el auditorio cívico, pero con otra variable. Él tomó protesta a las 12 de la noche. Antes se tomaba protesta el 16 de septiembre, habían pasado las 12 de la noche, y a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde. Ya era el día pero tomaba protesta legalmente. Pero a las 12 de la noche tomaba el control, el secretario de gobierno y el procurador. Tomaban el control del Estado a la medianoche y el gobernador protestaba en el día 16. Burs fue el que tomó protesta a las 12 de la noche, como dice la Constitución, en el Congreso, y después fue la ceremonia, el discurso en el auditorio cívico. Claudia Pavlovich volvió al CUM, porque Padres no recuerdo dónde. Sí, en el CUM también. También, volvieron al CUM, que es es un espacio. El Coliseo Romano. No, y además, pero hay otra cosa. Pero fue Beltrones el que inició, ese dato no lo sabía. Beltrones inició en el CUM. Es un espacio para miles de personas y refrigerado. Hay que tomar en cuenta que hace mucho calor todavía también en esas épocas. Como dato curioso, acuérdense que en 1917 la Constitución de Sonora fue jurada en Magdalena y uno de los argumentos fue que hacía mucho calor en Hermosillo, pero se fue el Congreso a Magdalena. Pasa lo mismo con los presidentes municipales. Y con la toma de protesta de Eduardo Burs, un dato importante. ¿Sabes quién estuvo secretario de Estado representando a la Federación? Fox? Alfonso Durazo. Alfonso Durazo era particular de él. De Fox. Y estuvo como secretario de Estado en la toma de protesta de Eduardo Burs. ¿Sí? Pero ¿sabes qué curioso? Uno iba a ver el desfile de personajes. Yo me acuerdo cuando conocí. Sí, en las crónicas, pues, exgobernadores. Se estira también que vengan exgobernadores, ¿no? Las tomas de protesta. Pues siempre. Ojalá, digo. Y también es todo como que toda una sección de sociales de qué empresarios iban. ¿Y la vestimenta? La vestimenta y con quién hizo el honor de ir, ¿no? ¿Quién saludó a quién? Invitaron? ¿Quién invitaron? ¿A quién no invitaron? No, pero algo muy importante. Tamaño era la invitación. Pero también no hay que perder de vista es dónde lo sentaron. Eso es importante. ¿Dónde lo sentaron? Muy importante. Por ejemplo, los gobernadores enseguida había que cuidar, pues, cómo los ponías, dónde ponías a los empresarios, dónde ponías a los del gabinete.
a los gabinetes salientes, al gabinete entrante. Era todo una logística curiosísima. Que casi siempre eran los mismos. Eran los mismos de siempre, empresarios, hasta que se hacían viejitos y luego fueron cambiando. Y hoy en día el mundo ha cambiado tanto que pues va a ser como dice la Constitución. ¿Cómo? ¿Y ahora va a ser? ¿Cuál es? También a las 12 va a tomar protesta Alfonso. En la sede del Congreso, donde debe de ser, con toda la austeridad republicana y también con toda la seguridad sanitaria. Lo mismo pasaba con los presidentes municipales en el estado, con los presidentes municipales, una imitación y quién representaba al gobernador en esos eventos. El mundo ha cambiado ahora y quiero felicitarlo porque me da mucho gusto que lo haga. Toño Esteserán anunció que va a ser por razones de austeridad, de congruencia y va a tomar protesta como debe ser, en el interior, en la sala del ayuntamiento, ante el ayuntamiento. Y a las 11:45 están citando para el mensaje con Alfonso. A las 12, 50 personas creo, y a las 11:45 va a ser en Palacio de Gobierno. Un mensaje, y ahí va a tomar protesta al gabinete. Ándale. No se dice gabinete legal y empleado. No ¿Cómo existe, se dice? No hay gabinete ilegal. Administración directa y paraestatal. Indirecta y paraestatal. Sí, o descentralizada en Sonora. Gabinete ilegal. Ilegal. Entonces, conclusión con esto en la historia. Los tiempos han cambiado. Del boato, de jurar ante Dios, que Estados Unidos lo sigue haciendo, pero eso es otra cultura política, a los tiempos de Twitter. Era protesta, hacer guardar la Constitución de la República, sus reyes, o sea, de eso se trataba. El único presidente que ha cambiado esto que dice la Constitución textualmente, porque lo deben de leer, fue Fox en la historia de México. No dijo exactamente el texto. Oye, es un texto redactado pero lo de gobernadores, fíjate lo que dijiste, lo que recordaste López Portillo, como un soldado desde el aeropuerto hasta el Imagínate, y es que él también se caracterizó por muy ostentoso siempre, ¿no? No le gustaba porque salía. Era la época de la presidencia imperial, entonces había que tener ese mensaje. Tenías un aparato alrededor del presidente, de los secretarios y de la gente cercana impresionante. Era algo que se estilaba. ¿No cabían los aviones en el aeropuerto? Yo recuerdo muy bien. La cuarta reunión de la República en el 83 fue también un despliegue impresionante de lo que era el Estado mexicano, porque estamos hablando de los tres poderes. Me emociono de esa parafernalia porque yo la viví desde muy joven. Me emociona esa cuarta reunión de la República, ver a un presidente. Yo he visto a los últimos 6, 8 presidentes, me acuerdo. Y era nos gustaba mucho los que nos andábamos de metiches en la política. Pero ahora a mí en lo personal. Ahora con un videíto de 2 minutos. No, con Zoom. Oye, con Zoom y fíjate pero que llegó un momento en que ese despliegue, esa representación incluso hasta teatral de lo que era el poder, pues sí cansó, hartó y además comenzó a ser mal visto. Mal visto, muy criticado. Había un gran ego y vanidad al interior de estos personajes y eso lastimó también la figura presidencial, todo lo que tenía. Y hoy, en lo personal, eso hablo por mí, me gustan sencillas, austeras, sobrias, republicanas, sobrias. No solamente en el poder, la sociedad está cambiando. El baile blanco y negro en el Palacio de Gobierno, adiós. Sí. El carnaval de Hermosillo, adiós. Que antes de todo había reinas, ¿no? Sí, pues la fiesta de la vendimia, la reina de la vendimia, la reina del carnaval, todo este boato. Es que seguimos viviendo, a pesar de habernos despegado de España hace ya siglos y todo, tenemos en nuestro ADN todavía una vinculación con toda esa monarquía. Esas cuestiones monárquicas todavía de reyes. Queda algo todavía en la sociedad que es la fiesta de 15 años, que es la fiesta de la princesa de Mónaco, pues es una copia. Todavía para terminar, lo que también era todo una noticia era el gabinete. El gabinete, todo el mundo estábamos esperando quién iba a ser secretario y director general del Registro Civil, porque era la noticia. Y nadie comentaba nada, No. Nada se andaba comentando como aquí en la mesa. Y algo por qué es. Algo muy importante es que el gabinete definía muy bien las aspiraciones y los objetivos del gobernador. Era una especie de dibujo en el aire de lo que el gobernador pretendía precisamente momento de ejercer su gobierno. Sigue siendo. Y yo creo que esa es como una fotografía por adelantado de lo que viene. Entonces, era muy importante porque se daba una especulación y unos comentarios y luego
se destilaba las biografías, quién era quién, cómo, qué había trabajado, cuáles eran sus antecedentes y también ligarlos a su perfil profesional. Era muy interesante. No se analizaba ni se cuestionaba, mucho menos a ninguno. Ya estaremos analizando lo que digan. Interesante. Perfecto. Gracias, Ignacio. Gracias, Joaquín. No, gracias. Buenos días. Priscila, gracias. Nos vemos la próxima semana. Con permiso, desconecta, aunque es un fin de semana con mucha información, haga la dieta de internet, la hora de la nada, disfrute un buen libro, coma rico, desconéctese o no haga nada. También es descanso. ¿A poco no? Sí. Lea, por favor, hay que leer. Con permiso, que pase buenos días. Gracias por acompañarnos.